Esta cuarentena tiene a la gente más pendiente de lo normal a las noticias. Mis papás invierten muchas horas del día viendo el conteo de los muertos por el coronavirus, todas las actualizaciones sobre el asunto y cómo esto afecta a la política y a la economía, lo que me hizo ponerme a reflexionar sobre las noticias. Al final llegué a una conclusión bastante polémica y probablemente una opinión que no será nada popular. Hoy te voy a explicar por qué creo que las noticias están sobrevaloradas. Cuando analizas una conducta o un hábito, deberías poder llegar al punto en que se justifica que exista. Lo puedes hacer con cualquier cosa. Por ejemplo, si te preguntas a ti mismo por qué utilizas un coche, pues llegarías a la conclusión de que lo haces para poder moverte más rápido de un lugar a otro. Entonces, hagamos lo mismo con las noticias. Preguntémonos por qué la gente ve las noticias. La idea más básica sería decir que las ven para obtener información. Información que de alguna u otra manera tiene relevancia en el tema del que se habla. Es por eso que llegó a ser una noticia. Es decir, que hay algo que resaltar. En las noticias se mencionan cosas destacables dentro del mundo del entretenimiento, de la ciencia, la política, los deportes y muchas otras cosas que ameritan ser relatadas. Otro motivo por el que la gente ve las noticias es para entretenerse. Las noticias son emocionantes porque son desconocidas. Siempre hay nueva información que te causa una especie de intriga hacia el futuro. Al mismo tiempo generan una conexión emocional con lo que ves. Si ves un reportaje sobre una tragedia, sientes tristeza. Si ves noticias sobre nuevas tecnologías, sientes intriga, alegría o hasta miedo respecto al futuro. Si ves noticias sobre famosos o ricos, puedes llegar a sentir envidia, deseo, tristeza o tal vez felicidad por otros. Si ves una noticia sobre gente muy pobre que vive una situación desafortunada, sientes empatía, tristeza y tal vez desesperanza. No cabe duda que las noticias son una montaña rusa de emociones, pero ¿qué tan útiles son realmente? Jamás en mi vida he visto que nadie cuestione eso. Es cierto que las noticias han sido cuestionadas respecto a la veracidad de sus notas, y también se ha creado conciencia en la sociedad respecto a cómo los medios pueden alterar y manipular la opinión pública, así como alterar la forma en que algo pasó. Pero nadie se pregunta qué tan bueno es ver las noticias aun cuando sus notas fueran reales y no fueran manipuladas en lo absoluto. Muchas veces escuché que gente mayor a mí me decía: hay que ver las noticias todo el tiempo para estar informados. Realmente la mayoría de la gente ve las noticias como algo positivo, siempre y cuando la información sea real. Y yo también creo que las noticias son buenas, pero de una manera muy diferente. Creo que las personas utilizan las noticias como una manera de sentir que están conectados con el mundo, y de esa manera avanzan intelectualmente, o sea, crecen. Por alguna razón, la gente asocia estar enterado de las últimas novedades con la inteligencia, cosa que encuentro completamente ridícula. Ahí es donde empiezo a entrar en conflicto con las noticias. Todas las personas tenemos una necesidad de crecer en todos los sentidos. Siempre queremos más dinero, saber más, tener más amor, más amistades, más todo. Esa necesidad de crecer muchas veces queda frustrada por las responsabilidades que la vida nos pone enfrente y frena nuestro crecimiento. Imagina esta situación. Trabajas de 8 a 5 durante 6 días a la semana. Tu trabajo no te da mucho crecimiento económico ni tampoco intelectual. Básicamente ya aprendiste todo lo que tenías que saber para cumplir con él correctamente. Cada que llegas a casa, esa necesidad de crecimiento te invade. Realmente no sabes qué es. Se muestra en ti como una ansiedad. Así que prendes la tele y está una comedia. Podrías verla, pero decides cambiar de canal, porque sabes que una comedia no va a apagar esa ansiedad que te está invadiendo. Entonces cambias de canal y están las noticias. Ves un rato las noticias. Te enteras de que alguien chocó, asaltaron una tienda y un celular nuevo va a salir a la venta. De pronto tu ansiedad desapareció. Las noticias calmaron en ti esa ansiedad. Te sentiste conectado con la realidad por un momento. Pero de toda esa información que viste, casi nada te sirve. Solo sirvió para distraerte. No mejoraste en nada. Tu ansiedad por crecer fue calmada por un momento, pero volverá. Obviamente esto no les pasa a todos, pero es un fenómeno muy común que sucede más de lo que crees. Yo creo que las noticias no son malas. Hay información que realmente te sirve y afecta a tu vida, como saber el tráfico en algunas calles o enterarte de la implementación de alguna nueva ley, pero ese porcentaje de información es mínimo comparado con toda la irrelevancia que obtienes viendo las noticias. Aunque sean cosas que son relativamente importantes, ni tú ni tu vida van a cambiar en lo absoluto si te enteras o no. La gente las valora más de lo que debería, porque les sirve para eso, para sentir que están creciendo con toda la información que adquieren. Esto obviamente no es culpa de las noticias, sino de cómo las personas reaccionan al ver las noticias, y cómo es que utilizan estas reacciones para generar conductas. Comenta aquí abajo qué piensas sobre esto.
No olvides darle like al video y seguirme en Instagram para ver si mi voz queda con mi cara.